Buen día. Estamos acá nuevamente en la maestría en estudios de las mujeres y de género para poder concretar la defensa de una nueva tesis que en este caso es de Celina María Ferreira, que es alumna de nuestra maestría. Su tesis se denomina Condicionantes en la voluntad de las mujeres en situación de prostitución, prostitución independiente, trata de personas y explotación sexual, estudio de casos en la historia reciente de la provincia de Neuquén. La directora de tesis es la doctora Mónica Morales y su codirectora la doctora Marta Carrario. Y el comité, el tribunal evaluador que está aquí presente a través del Zoom, está integrado por la doctora Laura Méndez de la UNCO, la magíster Claudia Fernanda Gil Lozano de la UBA y la magíster María Soledad García de la Universidad de La Pampa. Agradecemos a todos ustedes que estén en esta instancia y las dejamos con Silvia. Bueno, buen día. Está igual el... No está en la luna. Bueno, buenos días. Antes que nada, muchas gracias por este espacio para defender mi tesis. Realicé la tesis, la titulé Condicionantes de la voluntad de las mujeres en situación de prostitución, prostitución independiente, trata de personas, explotación sexual, estudio de casos en la historia reciente de la provincia de Neuquén. Y antes de comenzar me gustaría agradecer a las juradas, primero. No sé si... Bueno, ahora sí, agradecer a las juradas que se tomaron el trabajo de leer mi tesis y también de hacerme aportes para la tesis, lo que realmente agradezco. También a mi directora y mi codirectora que me acompañaron en este camino, a mis amigos y a mi familia, que fueron quienes me sostuve y quienes me apoyaron durante todo este proceso, que fue largo para mí, no fue fácil, y me parece importante también mencionarlo, porque no es fácil para las mujeres llegar a estas instancias académicas, y no es fácil cuando trabajás adentro y fuera de casa y siendo madre, como es mi caso, pero también siento que es muy importante que ocupemos estos espacios y que se realicen investigaciones académicas con perspectiva de género, más en un contexto sociopolítico negacionista como es el de hoy, resaltar la importancia de llevar a cabo investigaciones con perspectiva de género, porque las investigaciones científicas no son neutrales y es importante resaltar eso. En ese camino de entender que la necesidad de realizar investigaciones con perspectiva de género es que vi la necesidad de estudiar sobre algo que veía en mi vida cotidiana. Yo hace más de 12 años que trabajo para el Ministerio Público Fiscal de la Nación. El Ministerio Público Fiscal de la Nación es el que está a cargo de las causas de trata particularmente, y hace 8 años aproximadamente llevo a cabo investigaciones relacionadas con la trata de personas. En este camino de ver y conocer las causas de trata de personas, pude también establecer las diferencias que existen dentro de los delitos penales, digamos, de los distintos figuras, y también de las mujeres que estaban en situación de prostitución sin ser víctimas de un delito. Y permitir ver esto también me permitió determinar las similitudes en los casos, y esto, sumado al contacto que pude tener con las mujeres que estaban en situación de prostitución, el contacto que tuve directamente o a través de profesionales psicólogas,
me llevó a darme cuenta de que en los relatos de las mujeres, siempre ante una primera intervención del Estado, las mujeres manifestaban enfáticamente estar en esa situación por elección, haber elegido estar en situación de prostitución. Y sin embargo, y sin excepción tampoco, de todos los relatos siempre surgía que situaciones de violencia y de vulnerabilidad. Y también vi cómo después de un tiempo, después de la primera intervención, esas mismas mujeres volvían a la fiscalía eh, con relatos totalmente distintos, donde de nuevo aparecía la violencia en primer plano. Y eso me permitió que me cuestione, y ahí surgió el problema de esta tesis, sobre la veracidad de los dichos de estas mujeres. ¿Sí? Si puede una mujer en situación de prostitución autodeterminarse y elegir libremente estar en esa situación. Surgió el problema, que el problema no solo se fundó en verlo, sino también en darme cuenta cómo tanto el sistema judicial como la sociedad en general descansaban en la literalidad de las palabras de las mujeres y no hacían un análisis más allá sobre las características de las vidas de estas mujeres o qué era lo que había de fondo, digamos. Eso me llevó a establecer los objetivos de la tesis, que si bien están disgregados dentro de la tesis, los puedo resumir en dos grandes objetivos, que son, por un lado, analizar la prostitución con perspectiva de género y desde una teoría feminista, y examinar los factores socioculturales que inciden en la elección de las mujeres en el mundo prostitulario. Identificar si esto puede limitar o no su capacidad de autodeterminarse y su voluntad. Poner en crisis de esta manera algo que estaba históricamente naturalizado y analizarlo desde otra perspectiva. Establecidos los objetivos, fue el momento de determinar la metodología, cómo iba a llevar a cabo la investigación. Decidí hacer una investigación cualitativa, es decir, a mí me interesaba conocer las experiencias subjetivas de las mujeres que estaban en situación de prostitución, sus historias, sus relatos, porque entiendo como Ana Lagoya que por ahí este es el tipo de investigación que más interesa para las feministas, ¿sí? No realizar estadísticas sobre estas mujeres, sino analizar, analizar sus dichos dentro de determinado contexto. Elegí el tipo de investigación, los documentos fueron entrevistas, decidí que sean semiestructuradas, tenía una guía de preguntas disparadoras que tenían que ver con cuestiones que a mí me interesaba conocer sobre la vida de estas mujeres, pero decidí que sean relatos de exteriorización libre. Realicé un diseño del muestreo, esto para establecer el marco espacial y temporal. La investigación se realizaría sobre mujeres cis, respecto de mujeres cis, que estén o hayan estado en situación de prostitución en los últimos 40 años, es decir, en la historia reciente y en la provincia de Neuquén. También determiné que iba a ser una investigación de escala acotada, y esto se debió a dos razones. La primera razón fue que entendía que el volumen de información que se iba a desprender de relatos de vida de exteriorización libre iba a ser mucho y necesitaba ver, poder analizarlo. Y la segunda razón era que ya sabía que no iba a ser fácil conseguir estas entrevistas. La información se registró de tres maneras distintas y esto estuvo directamente relacionado con una decisión de las mujeres entrevistadas. Al momento de iniciar las entrevistas le consulté a cada una de ellas cómo se sentía más cómoda, de que registre el encuentro. Algunas de ellas me permitieron que las grabe en audio, otras fueron videofilmadas y algunas solamente me permitieron que tome apuntes. Y esto tenía que ver por ahí con que sabía que se iban a tocar algunos temas que podían ser sensibles o muy íntimos. Luego el procesamiento de la información se realizó a través de un análisis de contenido. Esto se realizó de manera manual y la idea fue tomar la información para convertirla en ideas útiles a través de ejes de análisis. Los ejes de análisis se establecieron teniendo en cuenta
los conceptos teóricos que fundaron la investigación, a los cuales ahora me voy a referir, y el análisis se realizó desde una postura abolicionista, que es la postura que sostengo, desde la teoría de género y evitando epistemología feminista. También me parece importante en este momento mencionar que, a pesar de haber realizado un análisis del contenido de las entrevistas, que ahora lo vamos a ver, también decidí que las entrevistas se agreguen al final de la tesis como un anexo, porque entiendo que el valor del relato, lo transcrito lo más fiel posible, si bien fue analizado a través de los ejes de análisis, tiene un impacto diferente y me interesaba darle valor a esto que eran las palabras de las mujeres, la voz de las mujeres. Bueno, como mencionaba, las categorías, los conceptos normativos y modelos de análisis que se usaron para el análisis fueron la base, digamos, de esta investigación y lo que utilicé para después realizar el análisis a través de los ejes. Los conceptos teóricos fueron perspectiva de género, violencia, patriarcado, estereotipos de género, representaciones de género, y la idea fue utilizar y buscar estas categorías, estos conceptos dentro de los relatos de las mujeres. Después también me pareció importante hablar sobre la normativa existente respecto del tema. Así, en la tesis analicé la normativa internacional, cómo fue la evolución jurídica de la normativa internacional, pasando por los pactos internacionales, por las declaraciones universales, hasta llegar a la normativa nacional y ver dentro de la normativa nacional cuál fue la evolución jurídica de la voluntad, el consentimiento, dentro de lo que es la figura penal. Como en un principio el consentimiento de la mujer hacía que no exista el delito de trata de personas de explotación sexual y luego cómo eso fue reformándose hasta que ese consentimiento no tuvo ningún tipo de validez para la determinación del delito. Pero me pareció importante ponerlo porque esa evolución jurídica y ese análisis, digamos, del consentimiento de la mujer estuvo directamente relacionado con cuestiones que tenían que ver con la vulnerabilidad de las mujeres, también en contextos sociopolíticos bastante determinados, ¿sí? Donde se empezó a pensar a esto, a la mujer desde otro lugar, a esa mujer desde otro lugar, y sus situaciones que no tenían ya tanto que ver con lo que decía, sino más bien con otras cuestiones más estructurales. Y esto me pareció importante para después preguntarnos, ¿por qué este análisis o esta evolución, digamos, se hizo respecto únicamente de las mujeres que están en situación de prostitución dentro de la trata de personas y la explotación sexual y no otras, ¿no? Porque lo único que las diferenciaba era que reúnan otras características que hacían a la figura penal. Luego de esto pasé por los modelos teóricos. Los modelos teóricos son básicamente los que definen las políticas públicas, son diferentes posicionamientos ideológicos que proponen un modelo de legislación aplicable por las administraciones. Tenemos los tres modelos teóricos más importantes son el prohibicionismo, el reglamentarismo y el abolicionismo. Rápidamente, el prohibicionismo lo que establece es que la prostitución se debe prohibir, no debe existir, se debe prohibir, pero se pena a la mujer que está en situación de prostitución, se persigue a la mujer que está en situación de prostitución. El reglamentarismo lo que dice es, o sea, lo que establece es que, o lo que propone, que se arregle a la prostitución como un trabajo más, como un trabajo cualquiera, que se le otorguen derechos laborales a las mujeres que están en situación de prostitución. Y el abolicionismo lo que propone, digamos, lo que sostiene es que se debe abolir la prostitución. La prostitución no debe existir y esto se debe lograr a través de políticas públicas del Estado que termine con esta situación, pero no persiguiendo a las mujeres que están en situación de prostitución.
Bueno, ya lo mencioné antes, pero yo soy evolucionista, me paro desde la postura evolucionista y esta tesis se hizo desde esa postura. Me pareció importante después también ver a la prostitución, revisar la prostitución a través del tiempo y del territorio, para poder también comprender y analizar la prostitución hoy. Eh, Durante la tesis hice como un reconto, pasamos por el mundo antiguo, el periodo medieval, el mundo moderno, y vemos cómo la prostitución está presente, naturalizada, inalterable en todos los tiempos y en todos los territorios. También pasé por Argentina en los siglos XIX y XX y desde principios del siglo XX. Y si bien también se observa en la historia este cambio, digamos, del reglamentarismo al abolicionismo por parte de los estados, también observamos cómo se naturaliza la prostitución a través del tiempo y cómo, de hecho, en un primer momento y en la historia de la prostitución, los estados debían hasta garantizar la prostitución, o sea, se fundaba un pueblo, se fundaba, digamos, una población cualquiera y el Estado garantizaba al prostíbulo o a las mujeres en situación de prostitución. Y eso pasó en Argentina, que hay un largo recorrido, y también pasó acá en Uruguay. Entonces, vemos de nuevo cómo la prostitución aparece en todos los espacios a través del tiempo, pero no encontramos tampoco en esta historia la voz de las mujeres en situación de prostitución. Entonces, más de preguntarme y ver esto y analizar la prostitución a través del tiempo, bueno, ¿por qué aparece inalterable a través del tiempo? ¿Cuál es la característica que también veo presente a través de la historia en todas las personas que están en situación de prostitución? Y me lleva a hablar directamente de la feminización de la prostitución. Vemos que todas las personas que están en situación de prostitución son mujeres o cuerpos feminizados, o por lo menos en su mayoría casi la totalidad. Y eso me lleva a analizar la prostitución, entendiéndola como una institución patriarcal, como un orden simbólico de dominio. O sea, la prostitución se da entre mujeres y hombres donde hay un dominio del varón por sobre la mujer y donde se replican las estructuras patriarcales de dominio. Acá, bueno, puse una cita de Rosa Dominga Trapazo que dice: todo análisis de la prostitución requiere que se lo ubique dentro del contexto político, social, económico y cultural que le ha dado origen y que la siga alimentando. Requiere un esclarecimiento de los actores que la protagonizan y las estructuras económicas y los sistemas sociales que la sostienen. En este sentido, es que propongo que la prostitución debe analizarse dentro de la sociedad que la sostiene, que es el patriarcado, y como un resultado de eso también, ¿sí? El consumo, este orden simbólico de dominio del consumo del cuerpo femenino por parte del hombre. Bueno, con eso determinado, me parece que es un momento de pasar al análisis de las entrevistas que realicé. El camino no fue fácil, el camino recorrido. Si bien me explayé en la tesis respecto de todos los problemas que tuve para acceder a las entrevistas, me parece importante volver y mencionarlo porque me parece que está directamente relacionado con el objeto de estudio. Pero finalmente pude acceder a entrevistar a mujeres. A todas las mujeres que accedí a entrevistar fueron mujeres que me hizo el contacto una persona de confianza de ellas, más allá de que intenté ponerme en contacto con otras mujeres y tuve algunos intercambios y encuentros. No pude acceder a sus relatos, únicamente pude hacerlo cuando había una persona de confianza como intermediario. Las entrevistas se hicieron, como mencioné antes, a través de preguntas disparadoras. Estas preguntas tenían como eje pensar en el contexto vital de las mujeres que estaba entrevistando, conocer sus voces y sus historias que habían estado históricamente silenciadas, pero también socialmente determinadas.
Y por ahí aclarar, porque a muchas de ellas les dio la duda en el momento, a mí no me interesaba conocer respecto de la situación de prostitución en sí, eh, la relación con los prostituyentes, cómo era, o cuánto cobraban, que de hecho fue una de las dudas de ella, sino esto, conocer su vida, digamos, que era lo que ellas tenían para contar. A partir de tomar las entrevistas, fue que mediante los ejes de análisis se determinaron, como lo mencioné, con base en los conceptos teóricos, con aquellas cuestiones, aquellos patrones que eran recurrentes en todas las historias y que eran significativos para el objeto de estudio, ¿sí? El primer patrón fue la pobreza y bueno, acá en el análisis de los ejes también volver a resaltar que la idea fue traer extractos de las entrevistas realizadas para de nuevo poner en alza, digamos, darle importancia a la voz de las mujeres entrevistadas, más allá del análisis conceptual que después se pueda hacer sobre el tema. Uno de los ejes de análisis fue la pobreza. Todas las mujeres mencionaron situaciones de pobreza en sus familias de orígenes, de cuestiones de necesidades no resueltas, que marcaron su infancia y también que marcaron, digamos, su camino hacia la adultez, ¿sí? Y la forma en que pudieron ir resolviendo esto. Acá traje un extracto de la entrevista con Isabel, que ella me dice: no fue fácil porque no sabía hacer nada, no tenía estudios y no sabía ni limpiar. Querían que limpie ventanas. ¿Cómo iba a limpiar ventanas si en el campo ni ventanas teníamos? Bueno, también me interesa por ahí ver en este extracto, igual que en otros, van a ver que se empiezan a relacionar las diferentes ejes de análisis. Acá Isabel me cuenta respecto de su primer trabajo o intento de trabajo que finalmente no pudo conseguir, que empezó como empleada doméstica en una casa y que no, bueno, no pudo sostener ese trabajo porque básicamente no sabía limpiar. ¿Y cómo fue acá el tema de la pobreza? Ella vivía en el campo, en el interior de Neuquén, en una casilla que era básicamente un cuadrado de ladrillos donde no tenían ventanas, el piso era de tierra, entonces ella decía, bueno, ¿cómo yo podía hacer frente a esto, no? ¿Cómo yo iba a saber limpiar un vidrio si nunca en mi vida tuve un vidrio? Después, bueno, vemos la migración, también como otro eje de análisis. 5 de las mujeres entrevistadas migraron, ya sea desde otros países, en uno de los casos, o también hubo migraciones internas dentro del país y dentro de la provincia de Neuquén. Vemos la migración también como un factor más en la vulnerabilidad de las mujeres, digamos. La migración como el llegar a un espacio donde no se conoce a nadie, no se tiene contactos, no tienen dónde vivir, no saben por dónde empezar. Y acá traje un extracto de la entrevista de Ana que dice: no era un buen lugar, pero no había otra cosa. ¿Y por qué elegí este extracto? Porque no es que la decisión de migración de las mujeres tenía que ver con un plan de vida de ellas a realizar, sino que estaba directamente relacionado con escapar a una situación, en todos los casos, a una situación de violencia que estaban viviendo. El desarraigo de estas mujeres al llegar a un lugar nuevo y no tener, y no saber, y no conocer, y en muchos de los casos con personas a cargo. Otro eje de análisis fue, bueno, la falta de educación formal, que me pareció importante mencionarla porque la falta de educación, verla no solamente desde la educación formal en sí, sino de todo lo que implica socialmente la falta de educación, ¿sí? De las relaciones, de las formas, de formar parte de la sociedad, ¿sí? Y las desventajas, digamos, con el posicionamiento de las mujeres que no tenían educación. 3 de ellas no terminaron la primaria, 2 de ellas no terminaron el secundario y una pudo terminarlo.
Y acá traigo un extracto de la entrevista de Mice, que decía: crecí con mis abuelos y ahí quedamos, yo era bebé, en un pueblo con gente de campo, en un lugar donde no teníamos mucha educación, vida de campo. Y mis abuelos son dos personas antiguas, que hay muchas cosas que para ellos no estaba bien. Educación sexual, por ejemplo, cero, no se podía ni siquiera hablar del tema. En este sentido, y un poco con esto de que la educación no es solamente la educación formal, sino que tiene que ver con un montón de otras cuestiones, educación sexual ninguna de ellas tuvo, y eso también determinó la vida de estas mujeres. Después, otro eje de análisis, las maternidades no deseadas con exclusiva responsabilidad en el cuidado. 4 de las mujeres entrevistadas tuvieron maternidades no deseadas, obviamente las llevaron adelante, tuvieron a sus hijos e hijas, y todas tuvieron exclusiva responsabilidad en el cuidado. Esto también lo traigo a análisis porque me permitió ver la naturalización de la responsabilidad del cuidado en las mujeres. Ninguna de las mujeres se reprochaba, digamos, la falta de paternidad o la falta de responsabilidad de cuidado de parte del padre, ni siquiera lo veían, ¿sí? De hecho, bueno, traigo una extracto de la entrevista que cuando yo le pregunto por el padre de MIC, quedó embarazada a los 15 años, después de quedar embarazada ella la echan de su casa, y bueno, empieza el camino que termina, digamos, en el mundo prostíbulo. Y en el momento que yo le pregunto sobre el padre de esa bebé, la respuesta fue: era otro muchacho que no tenía responsabilidad. Eran unos 2 chicos de colegio. Hasta amañando, digamos, al padre de su hija que nos hizo cargo, digamos. Otro eje de análisis fue la violencia física, sexual, psicológica y simbólica, que aparece a lo largo de todas las entrevistas realizadas. Me costó mucho elegir un extracto para traer acá y compartir respecto a la violencia, porque todas las entrevistas estaban plagadas de violencia y además me costaba mucho que el extracto sea significativo o dé cuenta de las historias de estas mujeres, de las historias de violencia que vivieron estas mujeres. Agregué un extracto de la entrevista de Mice que en un momento que cuenta, me obligaban a hacer cosas que yo no quería, me lavaron la cabeza con la religión umbanda, amenazada, hasta hace poco yo creía todo eso. Y también sabíamos que teníamos que decir si venía la policía, estaba todo estudiado el tema. Este extracto hace referencia a la violencia psicológica que ella sufre por parte de sus tratantes. Mice fue la única de las mujeres entrevistadas que fue víctima de trata, efectivamente, y cómo la violentaban psicológicamente para mantenerla en esa situación. Pero puedo mencionar miles de situaciones de violencias que vivieron las mujeres. Puedo mencionar a Isabel cuando era una niña, que su tío abusó sexualmente de ella y cuando fue a pedir ayuda a su abuela, que era la persona a cargo de ella, la abuela no le creyó. O también puedo mencionar a otra de las mujeres que vivía con su madre y sus hermanos, que cuando la madre se pone en pareja con un hombre y este hombre abusa de ella, a ella la terminan echando de su casa porque no le creen, porque no quieren hacerse cargo de esa situación, digamos, y lo que termina en la inmersión de ella en el mundo prostibulario. También, no relacionada a la violencia sexual, pero Isabel, la primera vez que menstrua, y va asustada a decirle a su abuela porque no sabía qué era lo que estaba sucediendo, la abuela comienza a gritarle que es una puta. O bueno, Galaxia, por ejemplo, que fue inmersa en el mundo prostibulario por su madre a los 13 años, siendo una niña. Bueno, la violencia es algo recurrente que está en todo momento en todas las historias de las mujeres. Bueno, y finalmente, la falta de oportunidad laboral
y prostitución como única vía de escape. Esto, bueno, una vez más se relaciona con los otros ejes de análisis. Las mujeres, todas las mujeres tendrían en el mundo prostibulario como vía de escape. No es, acá voy un poco a mi conclusión, digamos, para mí no es una decisión, sino es la única salida que tenían, más allá de que ellas no pueden verlo así, era la única salida que tenían. Acá traigo un extracto de la entrevistada que dice: no había posibilidades, no podía dejar a mis hijos solos en ese lugar, tampoco se podían quedar con nadie, estaba sola, no tenía opción, me ofreció ayuda, era la única manera. Acá vemos cómo juega también el tema de la migración y el desarraigo. Ana, acá lo que estaba comentando es que cuando ella escapa de su núcleo familiar, digamos, por la violencia que ejercía su marido con ella, viene acá a vivir a Neuquén, están en un conventillo y no podía dejar a sus hijos solos en ese lugar, entonces alguien le ofrece ingresar al mundo prostibulario y esa es la manera en la que Ana termina ingresando, digamos. Y bueno, y ahora la pregunta es, analizado todos estos ejes y viendo cómo aparece la violencia, la falta de oportunidad laboral, la falta de educación, la pobreza, no, ¿por qué seguimos hablando? ¿Por qué ellas siguen afirmando su voluntad? Y eso me lleva a mí a hablar directamente de la socialización diferenciada. Entender a la socialización diferenciada como la construcción de identidades y de cuerpos heteronormados dentro de una sociedad, de la sociedad patriarcal, y como forma de disciplinamiento de estas mujeres, ¿sí? De formación de sus identidades, y cómo la formación de esas identidades condiciona la construcción de ellas al punto de que de sostenerlo ellas mismas, ¿sí? Ese rol que se les asignó socialmente. Y acá, bueno, traje para compartir una cita de Feministas que dice: es decir, se las nos socializa en términos de ser para otro, bajo la consigna implícita de encauzar el exceso de agresividad viril del varón. La crónica de tal fracaso anunciado es vivido por las mujeres con culpa, lo que va en desmedro de su autoestima y de su propia defensa. Y vemos cómo también esta socialización que hace que ellas mismas se sientan parte o sientan propio un rol que está socialmente dispuesto, cómo juega también los estereotipos que se establecen respecto a la prostitución en la sociedad. Nos vende el patriarcado, el mito de la puta feliz, de nuevo, estableciendo, digamos, posicionamientos que le son serviles al patriarcado, el mito de esa mujer que le gusta el lujo, que le gusta la vida fácil, que lo hacen porque es rentable, ¿sí? De nuevo, estableciendo esta diferencia y también valor o disvalor que se le da a las mujeres dependiendo del rol social que cumplan, ¿no? El rol social también, nuevamente, impuesto por el patriarcado. Y ahí, en este sentido, me llamó la atención algo, que es cuando hablo con las mujeres respecto de la explotación ya sea la explotación por parte de otras personas, la explotación económica de su situación de prostitución, o la explotación por parte de los prostituyentes, de tomar el cuerpo de las mujeres por beneficio propio, y todas ellas reconocen a la explotación como algo negativo, lo ven como que está mal, digamos, lo rechazan, y sin embargo continúan sosteniendo que es una elección, y que ellas eligieron estar en ese lugar, ¿sí? Y eso me hace pensar o tomar, digamos, a la prostitución como una institución patriarcal, cómo todos los conceptos se entrelazan y sirven, digamos, para sostener a la prostitución como una institución patriarcal. Entonces, en este marco, yo lo que me pregunto es, ¿existe voluntad? ¿Podemos hablar de voluntad? Y bueno, de nuevo traigo una entrevista de Mice que dice: me di cuenta que me estaba consumiendo, años haciendo lo mismo, no me daba cuenta de lo mal que me trataba y de lo poco que me valoraba como mujer. Mi cabeza no razonaba, pensaba que era lo único que podía hacer. Ahí ella está hablando ya
habiendo salido de su situación de prostitución, hablando sobre ella cuando estaba dentro del mundo prostibulario. Y entonces, como Paloma Lugo Saucedo, me pregunto, ¿a cuál voluntad se refiere la prostitución? ¿A la voluntad aprendida, heredada o necesitada? Y bueno, ya yendo a las conclusiones de esta tesis, lejos de pretender que estas conclusiones sean verdades absolutas, ni nada por el estilo, sé que hay distintos posicionamientos respecto del tema, y lo que intento con la tesis es invitar a que se analice la prostitución desde otro lugar, poniendo en crisis cuestiones naturalizadas a través de la historia y propongo la desnaturalización de la prostitución a través del análisis de estos ejes. ¿Sí? Yo tengo una postura abolicionista, como dije, pero también sé que el abolicionismo tiene críticas. Las críticas, básicamente la crítica principal es que a pesar de que hoy los estados en su mayoría son abolicionistas, la prostitución continúa. Y sin embargo, entiendo que postular, como lo hace el reglamentarismo, el reconocimiento de derechos laborales a mujeres no es un reconocimiento de derechos. Igualdad y igualitarismo no es lo mismo. Reconocer derechos sin ver la violencia y las vulnerabilidades estructurales de estas mujeres no es un reconocimiento real de derechos. Y necesitamos realizar un análisis estructural de la prostitución, teniendo en cuenta las vulnerabilidades de estas mujeres para darle una real solución, digamos, al problema y poder evidenciar y darle una respuesta a la violencia que estas mujeres sufrieron y estos derechos que no les fueron otorgados a lo largo de toda su vida. En este camino, bueno, es que propongo la prostitución como una institución patriarcal que se basa en la relación desigual de poder del hombre y la mujer, al punto de tomar a la mujer como una cosa, de la cosificación de la mujer, tomando su cuerpo, que está plagado de representaciones sociales y estereotipos de género. Y en este sentido entiendo que no hay decisión ni voluntad cuando no hay oportunidad. Y termino con, bueno, una reflexión personal, que es que entiendo a la mujer como víctima de sus factores o explotadores en los casos de trata de personas o explotación sexual, y como víctima del Estado patriarcal cuando las mujeres se encuentran en situación de prostitución de manera independiente. Gracias. Ahora igual, si me dan unos minutos. Bueno, gracias. Bien. Celina. Ahora... Si me daban unos minutos, sí, quería contestar algunas preguntas o algunas observaciones como muy específicas por ahí de los dictámenes. Bueno, y después pasamos a que las integrantes del tribunal puedan hacerte comentarios. Bueno, perfecto. Bueno, algunas cuestiones como muy particulares. Respecto de las cuestiones metodológicas, traté de explicarlas de una forma más detallada, por ahí espero que se haya entendido, pero aclarar a partir de un comentario que nunca intenté mencionar o dar cuenta de que había hecho un análisis de discurso dentro de la tesis, sino que lo que a través de la cita de por ahí determinadas autoras, lo que pretendía hacer es referir a que las expresiones de las mujeres se encuentran atravesadas por la estructura patriarcal, esto que hablé un poco de la socialización diferenciada, y la construcción de subjetividades a partir de eso, ¿sí? Por ahí, cómo el discurso social se cuela en los mismos entenderes de las mujeres, ¿sí? Después, por otro lado, un comentario respecto de la territorialización, mencionar que la movilidad
me consultaron por la movilidad, que por ahí las mujeres, en las historias de las mujeres habían por ahí estado en diferentes lugares a lo largo de su vida, no solo en Neuquén, y bueno, y comentar que esto de hecho es una de las características de la prostitución en sí, la movilidad, y que estaría buenísimo por ahí hacer un enfoque regional sobre el tema, hacer un estudio regional, pero bueno, creo que necesitaría por lo menos otras investigadoras que me ayuden, porque implicaría un trabajo como más grande, más extenso. Después, perdón, tengo acá unas anotaciones. Bueno, respecto de... bueno, había una mención respecto de la variable temporal, por ahí un análisis de cómo impactaron algunos hitos del siglo XIX, XX. Entiendo que es un análisis que estaría muy bueno hacerlo más detalladamente, si bien se hizo un recorrido a grandes rasgos por la historia de la prostitución, estaría bueno hacerlo, pero mi tesis se centró en la actualidad, digamos, en la historia reciente en realidad, porque entiendo importante también hacer este análisis hoy donde el reglamentarismo aparece con gran fuerza, queriendo tomar lugar, ¿sí? En este ámbito, en este espacio. Y bueno, y después, finalmente, había un comentario respecto de el accionar colectivo y las trayectorias individuales de las mujeres, que me parece un gran interrogante para abordarlo, la relación de las distintas, de los distintos asociaciones, organismos, como por ejemplo, bueno, AMAR, que lo mencioné en un momento en la tesis, que tiene que es reglamentarista, tiene una fuerte impronta, y su relación, digamos, también con los otros colectivos y con las otras instituciones, me parece que es otro análisis. Yo no lo realicé, no formó parte de esta tesis, pero me parece que estaría buenísimo hacerlo. También entiendo que estaría bueno relacionar eso con las políticas públicas que hay o que en realidad no hay, y ver también cómo a lo largo de la historia de Neuquén también, cómo las políticas públicas, más allá de la posición abolicionista del Estado, dependieron únicamente de determinadas personas con posicionamientos abolicionistas que estaban en determinado momento en un lugar. Bueno, acá está presente Patricia Maestegui, que hizo un largo recorrido en el tema en la provincia de Neuquén, y que mientras estuvo en la Subsecretaría de Mujeres hicieron grandes trabajos y se buscó, digamos, aplicar políticas públicas respecto del tema. Pero como también eso, cuando desaparecen las personas, digamos, deja de estar presente, y como también vemos que algunas de las personas que ocupan espacios públicos se relacionan, a pesar de la posición del Estado, se relacionan con asociaciones que mantienen o que proponen el reglamentarismo, digamos. Pero bueno, son otros análisis que no formaron parte de esta tesis. Eso es todo. Bueno, ¿quién quiere comenzar con alguna consulta, algún comentario, alguna pregunta que le quieran hacer a Celina? Si no hay problema, empiezo yo. Me gustaría hacer un par de comentarios y una pregunta. No sé si me escuchan. Perfecto, ¿Me María escuchan? Soledad. Sí, te escuchamos perfecto. Empezá vos entonces. Ah, perdón, no sabía porque no escuchaba el audio.
Bueno, primero, Celina, felicidades por este trabajo que indaga desde una mirada abolicionista lo que es el ingreso de las mujeres al mundo de la prostitución en una provincia con Neuquén y todas sus particularidades. Creo que una de las fortalezas es el compromiso, sí, eso lo quiero destacar, este compromiso que evidencia tu trabajo y que pone en tensión esos discursos, sí, como vos decías hace un ratito, que están hablando de una supuesta elección autónoma y que, como bien decía, son discursos que cada vez están tomando más fuerza y lo vemos en los trabajos académicos. Por eso también me gustó mucho esta convocatoria a mí como jurado, porque coincido con tu mirada abolicionista. Y como decíamos, discursos que cada vez son más fuertes en la academia, en los medios de comunicación y que muchas veces lo están mostrando como una opción deseable para tantas jóvenes, adolescentes, ¿sí? Si bien no es el tema específico de tu caso, pero digo, plataformas como OnlyFans, que hablan de una supuesta elección autónoma, bueno, deben interpelarnos, por eso me parece que es un trabajo con mucho compromiso. Y creo que es importante poder analizar todas estas cuestiones desde una perspectiva abolicionista, ya que es algo, un tema que más allá de tu disciplina en particular o de tu área de estudio, es relevante en términos sociales, culturales, políticos, ¿sí? Así que bueno, en primer lugar, mi felicitación para vos. Y bueno, y una pregunta quizás más a índole personal, si se quiere, es, bueno, ¿de qué forma este trabajo y este recorrido que, como bien dijiste, tuvo quizás sus altibajos o inconvenientes o demoras, ¿de qué forma te interpeló como abogada, como mujer, como abolicionista, ¿sí? ¿Qué cuestiones o qué fue cambiando en vos? ¿Qué se modificó luego de haberlo realizado? ¿Por qué? Porque, bueno, más allá de que hacemos ciencia y uno digo, bueno, somos investigadoras, uno también es un sujeto, una sujeta social que está atravesada por todas estas cuestiones. Entonces, bueno, ¿de qué forma este trabajo te interpeló a vos? Y la otra pregunta, por ahí ya a modo proyectivo, bueno, si uno pudiera, si pudieras vos continuar con esta investigación que tiene una enorme riqueza, ¿qué arista te parece que quedó poco explorada? ¿De qué forma podría avanzarse en otros estudios de este tipo? Bueno, esas serían un poco mis dos preguntas. ¿Voy contestando? Por ahí que intervengan todas y después toman la palabra al final. Ah, bueno. Voy a anotar entonces. Para no- si me pasa, pues no sé dónde ¿Que la... te repita? No, me acuerdo, me acuerdo. Bien. ¿Quieren continuar Laura o Fernanda? Sí, si Laura no tiene problema. Bueno, yo también me sumo a las felicitaciones, casi por los mismos motivos. Y bueno, también más allá de académica, como feminista, estoy convencida que el feminismo es abolicionista. Este desvío yo creo que va a tener un tiempo corto, que se va a volver nuevamente a comprender la situación. Es una posición personal. Agradecerte este estudio en una época donde parece que lo nuevo es seguir el orden patriarcal, es tomar como trabajo lo que no es trabajo, o al menos no hay ninguna definición dentro de lo que son los teóricos que han estado en el tema, que entender cualquier parte del cuerpo sea una forma de trabajo, sino todo lo contrario, ¿no es cierto? Es una forma de cosificación más, es esclavitud. Pero bueno, estas son parte de las cosas. Y mi pregunta, para no ahondar en cosas que ya se dijeron antes, sobre todo María Soledad, y felicitarte, yo te quería hacer una pregunta, que es una pregunta personal, una reflexión personal. Muchas veces la autopercepción en el mundo de las leyes, en todo lo que es estas nuevas teorías, ¿no? que invaden, en donde el uno, el ombligo, aparece en una, ¿no es cierto?, en una forma, en una expresión casi cultural del neoliberalismo. ¿Qué pensás vos de la autopercepción cuando se dice esto es revolucionario? Te lo dejo como una pregunta personal.
Yo lo tensiono mucho, como vos tensionás el tema de la voluntad, yo también tensiono la autopercepción en el sentido que vos lo marcás. Muchas de estas mujeres no perciben la explotación, no perciben su cosificación y se creen que eligieron. Y quiero agregar que cuando hablé con Alika Kinam, ella en el sur, siendo una cordobesa en el sur, ella también me explicaba que le tuvieron que avisar que estaba siendo explotada, porque su bisabuela, su abuela y su mamá habían sido mujeres prostituidas. Entonces, para ella había una naturalidad en esa continuidad. Para ella fue un esfuerzo, un trabajo, entender que no era un destino. También con Sonia Sánchez, cuando ella narra su relación con las adicciones y el alcohol, su necesidad de anestesia para soportar la explotación. Entonces digo, me gustaría que si en algún momento retomás, o si tenés ganas de seguir, que sería, yo opino que sería muy bueno, porque estás partiendo de Neuquén, pero lo podés hacer mucho más amplio. ¿Qué te parece si además podemos cuestionar un poquito la autopercepción? Que yo creo que puede ser muy importante, pero también puede llegar a tener, si la tomamos literalmente, unos niveles de seguir haciendo lo mismo importantes. Eso nada más. Y felicitarte, ¿no? Por supuesto. Gracias. Bueno, sigo yo. Primero saludar a tan queridas colegas. Un placer compartir este jurado con gente admirada y querida. Y muchas gracias por la invitación a leer esta tesis, la cual no voy a reiterar ya mi informe escrito, pero que he disfrutado leyéndola, que creo que está muy bien escrita, sólidamente documentada, muy bien narrada, así que para mí ha sido un placer la lectura y felicito a su autora, a sus directora y codirectoras en este trabajo. Yo soy una de las que te sugerí temas para seguir, porque coincido con mis dos compañeras que me precedieron, que este es un puntapié inicial donde hay mucho para ver, y a mí particularmente me tensiona mucho la relación entre la vida individual y los procesos sociales más amplios, ¿no? Porque el centrarnos en estas historias de vida tan duras, tan particulares, las pareciera ser un poco ajenas al contexto. Entonces me interesaría muchísimo, como en una investigación posterior, ver si los contextos que tuvimos, vientos más favorables o los terribles huracanes del presente, cómo traccionan y tensionan la vida de otras mujeres. Y como pregunta también personal, algo que dijiste en la exposición, dijiste, es la única opción que tenían, aunque ellas no lo vean así. Yo quería preguntarte, ya no centrada en vos, sino si pensás que el hecho de facilitar el habla y sobre todo la escucha respetuosa, sin juzgamiento, en la intención de no tener los preconceptos, por lo menos en tensión, cambió a estas mujeres. O sea, si el hecho de narrar, vos advertís que a ellas les permitieron tomar conciencia, reconocerse, darse cuenta, porque a veces esta posibilidad de contarnos nos permite, al menos en los planos más subjetivos y más íntimos, también espacios de transformación y de reconocimiento. Entonces, mi pregunta no está centrada en vos, sino está centrada en si pensás que en ellas hubo algún impacto, porque esto también podría ser un sentido para quienes escribimos textos académicos que casi nadie lee, quizá también puede ser un aporte que podamos pensar en función de la academia y el mundo de carne y hueso. Eso nada más. Bien, bueno, muchas gracias por sus palabras. Bueno, empezando por qué interpeló mi estudio. Bueno, como mencioné, interpeló mi estudio escuchar a estas mujeres. Yo tenía que escucharlas desde otro lugar porque no a estas mujeres, sino a todas las mujeres que yo escuché antes de empezar esta investigación, cuando las escuchaba en el marco de causas judiciales, de causas penales que estábamos investigando. Entonces, escucharlas desde un lugar donde por ahí no podía
tener ida y vuelta, una conversación como más profundas con ella, sino que, bueno, estaba todo bastante arreglado, y de todas maneras así ver ver las vulnerabilidades que surgían una y otra vez a través de sus historias. Eso fue lo que a mí me interpeló para realizar mi estudio. Eh, y si modificó algo, digamos, en mi vida, esta investigación, creo que modificó algo en mi vida el hecho de haber iniciado con la maestría en sí, ¿no? De todo el camino que recorrí desde que empecé la maestría hasta hoy, que ya pasaron varios años, y en el medio sucedieron un montón de cuestiones que tuvieron que ver con cuestiones personales de mi vida y cómo uno empieza a ver y cuestionarse las cosas desde otro lugar. Y bueno, particularmente la investigación me permitió ver y cuestionar pues las cosas o las investigaciones cómo se hacían o qué podía aportar yo desde mi lugar con una mirada feminista, con perspectiva de género, para colaborar, digamos, no tanto en la causa judicial en sí, sino en la situación de estas mujeres que estaban ahí. Pero sí, la tesis y la maestría en sí, bueno, y el estudio de género sí modificó mi vida y mi forma de ver y entender los procesos también. ¿Y en qué ahondaría? Que fue otra de las consultas. Bueno, me pareció, surgieron un montón de cuestiones por ahí, bueno, relacionadas un poco con esto de que ya hablamos de las relaciones, de los trayectos individuales y colectivos, que me parece súper interesante, el tema de las políticas públicas y la relación entre las posturas del Estado y las políticas públicas existentes. Y también aparecieron otras cuestiones que me interesarían ahondar, digamos, particularmente que tienen que ver por ahí con las situaciones de otras feminidades que no son mujeres cis dentro de la prostitución. Me parece un tema súper importante para ahondar y que no se tomó en esta tesis porque era otro objeto de análisis diferente y amplio. Me parecen temas que están relacionados con esto y que me parecen súper interesantes para continuar la investigación. Respecto a la autopercepción de las mujeres, creo que está muy relacionado con las estructuras patriarcales, digamos, ¿no? Como con esto de la socialización diferenciada y la imposibilidad de autopercibirse de otra manera, de no verlo. Esto que mencionaba de que las mujeres fueron criadas, se fueron gestando sus concepciones subjetivas respecto de sí mismas de determinado modo y no pueden salir de esta autopercepción de sí mismas, ¿sí? Cómo influye el discurso social dentro de sus propias concepciones. Creo que está relacionado, o sea, que está relacionado con eso y que es la razón por la cual se autoperciben de ese modo y no pueden salir, o es muy difícil que salgan de ese lugar. Y eso por ahí está relacionado un poco con lo que decía, que me consultaban si yo sentía que hubo un cambio en las mujeres a partir de la investigación, con nuestras charlas y con las preguntas que les hice. Yo creo que tengo que establecer una diferencia entre las mujeres que ya no estaban en situación de prostitución cuando fueron entrevistadas y las que sí. Si bien puedo pensar que las mujeres que estaban en ese momento en situación de prostitución les puede llegar a haber hecho ruido algo, no fue más que eso. Tal vez pueda pensar que se plantó una semilla de duda en esas mujeres, pero no más que eso. Pero las mujeres que ya no estaban en situación de prostitución, sí siento que pudo llegar a haber una transformación. Sí siento que había algunas cuestiones naturalizadas por ellas que a través de nuestras charlas de a poco se iban desnaturalizando, pero también creo que eso tiene que ver con que ellas ya habían recorrido un proceso, ya habían hecho un camino y que estaban paradas en otro lugar. De hecho, ellas mismas cuando hablan
de su situación de prostitución y de ellas en el pasado, hablan de ellas mismas como otra persona, y esto evidencia también el camino, el recorrido que ellas hicieron hasta llegar ahí. Entonces, sí, creo que tal vez en estas conversaciones con ellas fue más fructífero y se puede haber generado, digamos, alguna transformación en algunas cuestiones como más pequeñas que ellas tenían naturalizadas, pero que el trabajo grande ya lo habían hecho ellas. Y creo que esas eran las consultas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al tribunal, gracias Celina, felicitaciones. Ahora vamos a detener la grabación para que las integrantes del tribunal vayan a deliberar y emitir el dictamen, y cuando nos avisen venimos para su lectura. Desde la Maestría en Estudio de las Mujeres y de Género le agradecemos al tribunal por la lectura atenta, por el compromiso con el trabajo de Celina y con el trabajo de Estudio de las Mujeres en general. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No sé, Mónica o Marta, si quieren decir algo antes que el tribunal vaya a deliberar, o dicen algo después. Ahí, no sé si Mónica, vení. Hola, ¿qué tal? Buen día. Creo que, bueno, correspondería mejor para que hable Mónica, que es un poco la que llevó el mayor trabajo con Celina y las consultas. Soledad, Laura, Fernanda, tantos años sin vernos, les agradezco que hoy estén acá. Les agradezco las devoluciones para Celina, y realmente quienes proponemos esta postura abolicionista estamos muy contentas con la tesis de Celina. Así que les agradecemos a las tres, y bueno, no sé dónde está Mónica, pero supongo que después aparecerá. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, las dejamos ahora entonces. Nos retiramos y quedan ustedes. Laura, me avisaría por favor por WhatsApp cuando podemos ingresar de nuevo. ¿Programático? No. Luciana, ¿nos vas a compartir un modelo de acta para que podamos completar? Les mandé un link de Drive. Ah, bueno, lo rastreamos. ¿O lo podés pegar acá, por favor, en el chat? Podemos pegar en el chat. Ahí le pido a Marisol. No, si no lo buscamos. Quiere que peguemos en el chat en Drive, pero tiene que ser desde la compu.